La lluvia caía con la suavidad de un recuerdo sobre los escalones de mármol de una vieja mansión. El viento soplaba entre los árboles desnudos, trayendo consigo el eco de algo que parecía haberse perdido hace mucho tiempo. Frente a la puerta, una mujer permanecía inmóvil, con la mirada fija en el vacío. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenían una pequeña caja de terciopelo azul. En su interior descansaba un anillo, no uno cualquiera, sino aquel que alguna vez simbolizó el amor más puro, la promesa de un para siempre que nunca se cumplió. Ella no vestía como antes. Ya no había brillo ni artificio en su elegancia, solo una serenidad triste en cada movimiento. Parecía cansada de luchar contra el tiempo y contra los recuerdos, pero al mismo tiempo había en su postura una determinación silenciosa. No venía buscando consuelo ni revancha. Venía a cerrar una historia que nunca tuvo final. La puerta se abrió lentamente, y del interior emergió la silueta de un hombre. El mismo que un día lo tuvo todo: poder, fortuna y el amor que ahora volvía a tocar a su puerta. Su rostro, marcado por los años, ya no reflejaba la arrogancia de aquel que creía ser invencible. Había algo distinto en su mirada, un vacío profundo, la huella de quien ha tenido que pagar por cada una de sus decisiones. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. El silencio entre ellos era tan denso que parecía tener peso. No hacía falta pronunciar palabra alguna. Sus miradas bastaban para desenterrar todo lo que el tiempo había intentado enterrar. Ella alzó la mano lentamente y le mostró la caja. La abrió sin dramatismo, revelando el anillo que él mismo le había regalado años atrás, cuando todavía creía que el amor podía resistirlo todo. El brillo del anillo contrastaba con la opacidad de sus vidas. En esa pequeña joya se concentraba todo: los sueños que no cumplieron, las promesas que no sostuvieron, los besos que el orgullo les robó. Él la observó sin poder apartar la vista, como si mirara un fantasma que venía a recordarle lo que alguna vez fue real. Ella no lloró, no suplicó, solo lo miró con la tristeza de quien sabe que los amores verdaderos no se olvidan, pero sí se superan. Su silencio era un adiós más poderoso que cualquier palabra. Él intentó hablar, pero la voz se le quebró antes de salir. No había excusa posible. No había tiempo suficiente para enmendar los años de ausencia. El reloj del vestíbulo marcó una hora exacta, como si el destino quisiera detenerse para presenciar ese momento. En el aire se percibía una mezcla de nostalgia y rendición. Ella dio un paso atrás y en su mirada se dibujó una ternura resignada, la de quien ya no busca respuestas. Había venido solo a devolverle aquello que nunca debió conservar, la promesa de un amor que no supo cuidar. El sonido de la lluvia volvió a llenar el silencio cuando se dio la vuelta para marcharse. Él siguió de pie, sin moverse, con el anillo brillando entre sus dedos, entendiendo que no había castigo más cruel que perder lo que una vez se tuvo en las manos y no se supo mantener. El eco de sus pasos se desvaneció en el pasillo, y por un instante el millonario sintió que el mundo entero se detenía. La puerta se cerró lentamente y en la oscuridad del vestíbulo solo quedó el sonido del reloj, marcando el final de algo que en el fondo nunca terminó del todo. Años atrás, cuando el tiempo todavía era una promesa y no una deuda, él y ella eran dos almas destinadas a encontrarse. No había lujo, ni poder, ni títulos que los separaran. Solo existía la certeza de un amor sencillo, de esos que no necesitan testigos para ser verdaderos. Vivían en un pequeño apartamento donde el sol entraba por las ventanas y llenaba de luz las mañanas. No tenían mucho, pero se tenían el uno al otro, y eso bastaba. Él era un hombre con sueños demasiado grandes para el mundo que habitaban. Trabajaba día y noche convencido de que el éxito era la llave para proteger el amor que compartían. Ella, en cambio, no soñaba con riquezas. Su único deseo era verlo feliz, verlo reír sin el peso del futuro en los hombros. Lo amaba sin condiciones, sin miedo, sin esperar nada más que su presencia. Fue en una de esas noches, cuando el cansancio se mezclaba con la esperanza, que él llegó con una pequeña caja de terciopelo. Sus manos temblaban, no de nerviosismo, sino de emoción. Dentro el anillo, brillante, simple, perfecto. No era un símbolo de poder, sino de promesa. Él se lo colocó en el dedo y le dijo que nada podría separarlos. Ella lo creyó, porque en ese momento todo parecía eterno. Con el paso de los años, el destino comenzó a cambiar sus caminos. El hombre que una vez soñó con un futuro juntos empezó a perseguir un futuro propio. Los días se llenaron de reuniones, compromisos, viajes y ausencias. Los fines de semana se convirtieron en promesas incumplidas
y las noches en silencios compartidos. Él seguía creyendo que lo hacía por ambos, que su éxito sería su felicidad. Pero el amor no se alimenta de promesas, sino de presencia. Ella lo veía alejarse poco a poco, como quien observa el mar retirarse de la orilla. Cada día una parte de él se perdía en la distancia. Su mirada cambió. Ya no la veía con la ternura de antes, sino con la distracción de quien tiene demasiado en qué pensar. Y ella comenzó a entender que el amor no muere con un grito ni con una traición, sino con la indiferencia. A veces, mientras él dormía, ella observaba el anillo en su dedo y recordaba el hombre que lo había puesto allí. Se preguntaba en qué momento había dejado de reconocerlo. No lo odiaba, pero tampoco podía alcanzarlo. Era como si la ambición hubiera levantado un muro entre ellos. Un muro invisible que la dejaba fuera de su vida, aunque siguiera a su lado. Una noche, sin lágrimas ni reproches, comprendió que debía marcharse. No porque dejara de amarlo, sino porque quedarse significaba desaparecer. Tomó el anillo, lo guardó en la misma caja donde él se lo entregó y lo llevó consigo. No como un recuerdo, sino como una herida. Cuando cerró la puerta detrás de ella, no miró atrás. Sabía que si lo hacía no tendría la fuerza de seguir caminando. Él despertó y encontró el vacío. No hubo nota ni despedida, solo el silencio. Al principio pensó que volvería, que todo era una rabieta pasajera. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y ella nunca regresó. En el fondo, algo dentro de él sabía que la había perdido mucho antes de que se fuera. El tiempo pasó, pero el anillo nunca dejó de pesarle. A veces, en medio de sus triunfos, cuando las luces lo rodeaban y los aplausos llenaban las salas, recordaba la calidez de sus manos, su risa, su mirada limpia. En esos momentos de gloria, una parte de él se sentía miserable, porque comprendía que había conquistado el mundo, pero había perdido su razón para hacerlo. Los años lo transformaron. Su éxito se volvió rutina, su riqueza un escudo contra la soledad. Las mansiones, los coches, las fiestas, nada llenaba el vacío. Cada logro era una victoria vacía. A veces, cuando la noche caía, imaginaba el sonido de sus pasos acercándose, la dulzura de su voz llamándolo por su nombre. Pero el eco nunca respondía. Con el tiempo se dio cuenta de que el amor no se destruye con odio, sino con la ausencia. Ella se había llevado consigo algo más que un recuerdo. Se llevó su humanidad. Desde entonces nada volvió a tener color. Ni el oro, ni el éxito, ni las promesas nuevas que otros labios intentaron ofrecerle. Todo era gris. En el fondo sabía que algún día ella volvería. No porque lo amara, sino porque los amores verdaderos siempre regresan de alguna forma. A veces lo hacen en un recuerdo, a veces en un sueño, y otras como aquella tarde de lluvia en forma de un anillo que regresa a las manos de quien nunca supo cuidarlo. El amor no muere de golpe, no estalla ni desaparece de un día para otro. Se va desvaneciendo lentamente, como una llama que se consume sin que nadie lo note, hasta que solo queda el humo del recuerdo. Eso fue lo que ocurrió entre ellos. Lo que una vez fue pasión se transformó en costumbre, y la costumbre, poco a poco, en distancia. Él comenzó a cambiar sin darse cuenta. El joven lleno de ilusiones se convirtió en un hombre calculador, acostumbrado a ganar. El poder lo envolvió como una sombra silenciosa. Cada triunfo era una excusa más para ausentarse, para olvidar lo esencial. Se convenció de que el amor podía esperar, de que ella seguiría allí cuando todo estuviera en su lugar. Pero el amor, cuando se descuida, no espera. Se cansa, se apaga. Ella, mientras tanto, observaba el cambio desde el otro lado del abismo. Lo veía llegar tarde, distraído, con la mirada perdida en su teléfono y las palabras medidas, vacías. Sus conversaciones se redujeron a frases cortas, intercambios sin alma. El hombre que alguna vez la abrazaba sin motivo, ahora apenas la tocaba. Su cama era amplia, pero entre ambos ya había una distancia imposible de cruzar. En las noches de soledad, ella miraba por la ventana y recordaba los días en los que reían sin razón, cuando una taza de café y una promesa eran suficientes para sentirse completos. Ahora, en cambio, vivía rodeada de lujos, pero se sentía más sola que nunca. El silencio se había vuelto insoportable, y el eco de sus propios pensamientos era su única compañía. Intentó hablarle, intentó decirle que lo estaba perdiendo, pero él, cegado por su ambición, no escuchó. Siempre había algo más urgente, una llamada, una reunión, un viaje. Lo hago por nosotros, decía, pero en realidad lo hacía por él, por la imagen de éxito que había construido,
por el orgullo de demostrar que podía alcanzar todo lo que soñó. Sin darse cuenta, sacrificó lo único que daba sentido a todo lo demás. Ella comenzó a sentir que su amor ya no era suficiente, que sus palabras no lo alcanzaban, que sus gestos no lo tocaban. Empezó a mirarlo desde lejos, como se mira a un extraño al que alguna vez se amó. Había noches en las que lo observaba dormir y se preguntaba en qué momento su corazón dejó de latir al ritmo del de él. No lo odiaba, pero tampoco lo reconocía. Era como si amara a un fantasma que aún respiraba. Entonces llegó el día en que entendió que amar también puede ser irse, que a veces quedarse duele más que partir. Caminó por la casa en silencio, tocando los muebles, observando los retratos que aún mostraban sonrisas que ya no existían. Cada rincón guardaba una memoria, una promesa, una mentira. En la mesa del comedor, donde antes compartían risas y planes, dejó una carta que nunca terminó de escribir. Tomó el anillo, ese anillo que un día simbolizó un futuro, una vida juntos. Lo guardó en la caja de terciopelo y lo sostuvo entre sus manos por un largo instante. El metal frío le recordó la frialdad de los últimos años. Lo cerró con cuidado, como si al hacerlo sellara también su historia. No había rencor, solo cansancio, un cansancio profundo, de alma. Esa noche, mientras él dormía en su despacho rodeado de contratos y premios, ella cruzó la puerta sin hacer ruido. Afuera, la ciudad seguía viva, ajena a su despedida. Caminó sin rumbo, con el corazón pesado pero libre. No llevaba equipaje, solo el recuerdo de lo que alguna vez fue amor. Él despertó al amanecer con el sonido del reloj marcando una hora que ya no importaba. La casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. Llamó su nombre, pero no hubo respuesta. Recorrió las habitaciones y encontró la cama vacía, el aire quieto, el perfume de ella todavía flotando. En el escritorio, una pequeña caja de terciopelo permanecía cerrada. La tomó entre sus manos creyendo por un instante que dentro encontraría una explicación. Pero cuando la abrió, el anillo ya no estaba. Solo una nota con una frase escrita a mano. No se puede amar donde no se es visto. Esa línea lo atravesó como una herida invisible. En ese instante comprendió todo lo que había perdido. No solo a ella, sino la versión de sí mismo que solía amar. Pasaron los días, pero el tiempo no trajo alivio. Lo buscó en el trabajo, en el dinero, en las fiestas, en otras mujeres. Nada llenaba el vacío, porque lo que se fue no fue una persona, sino la posibilidad de ser amado sin condiciones. Desde entonces, el eco de su ausencia se convirtió en su castigo. A veces creía escuchar su risa, otras veces sentía su presencia en los pasillos. Pero era solo su mente, recordándole una y otra vez que el amor, cuando se apaga, no deja oscuridad, deja sombra. Y en esa sombra, él comenzó a vivir. No como un hombre que perdió a su amante, sino como alguien que aprendió demasiado tarde que el amor no se compra, no se negocia, y que cuando se apaga, no hay fortuna capaz de volver a encenderlo. El tiempo, cuando se llena de ausencia, no sana, solo enseña a recordar sin gritar. Pasaron los años y aunque su vida siguió, el millonario nunca volvió a ser el mismo. Afuera, todos lo veían como un hombre exitoso, admirado, temido, un símbolo de triunfo. Pero por dentro, la victoria tenía el sabor amargo de una pérdida que no sabía explicar. En su mansión no faltaba nada, excepto lo único que alguna vez le dio sentido a todo: ella. Los días se confundían con las noches. El lujo ya no impresionaba, el dinero no lo distraía. Las copas de vino se acumulaban en su escritorio y los recuerdos se volvían cada vez más nítidos. Había aprendido a vivir rodeado de gente que lo alababa, pero que no lo conocía. En los silencios de su habitación, cuando el eco de los pasos se mezclaba con el tic-tac del reloj, la soledad lo devoraba lentamente. Intentó llenar el vacío con otras mujeres, rostros distintos, risas forzadas, cuerpos que no le decían nada. Ninguna tenía su voz, su calma, su forma de mirarlo, como si aún quedara algo de bondad en él. Había una frialdad en cada gesto, un desinterés que no podía disimular. La pasión se volvió rutina, y la rutina indiferencia. El amor para él ya no era una posibilidad, sino una herida abierta que prefería no tocar. A veces, mientras caminaba por los pasillos de la casa, sentía su presencia. El perfume leve que solía usar, el sonido de una risa que ya no existía, la sensación de que ella estaba a punto de aparecer detrás de una puerta. Pero nunca era real. Eran solo los fantasmas del pasado jugando con su mente. En el fondo sabía que no había forma de volver atrás, que los errores no se deshacen, solo se cargan,
El anillo que alguna vez le entregó desapareció con ella, pero no de su memoria. En más de una ocasión soñó con él. En su sueño lo veía brillar en la oscuridad, suspendido entre sombras, como si lo estuviera llamando. Despertaba agitado, con el corazón acelerado y una sensación de vacío que no podía explicar. Cada vez que abría los ojos el sueño se desvanecía, pero la culpa permanecía. Durante los años que siguieron, acumuló más poder, más fama, más enemigos, pero ninguna victoria le supo a gloria. Cada logro se sentía hueco, cada sonrisa era un disfraz. En los eventos sociales todos querían estar cerca de él, pero nadie lo miraba con sinceridad. En los negocios nadie lo enfrentaba, pero tampoco lo respetaban de verdad. Era un rey sin reino, un hombre que lo tenía todo, menos paz. Hubo noches en las que se quedaba despierto, mirando el reflejo de la ciudad a través de las ventanas. Las luces de los edificios le parecían estrellas lejanas, como promesas que nunca alcanzaría. Encendía un cigarro tras otro, tratando de llenar el aire con humo para no sentir el peso del silencio. Pero el silencio, por más que se esconda, siempre encuentra la manera de hacerse escuchar. En su corazón, una voz seguía repitiendo su nombre, no con rencor, sino con melancolía. Era la voz de quien amó demasiado y fue olvidada, pero que aún vivía en su conciencia como una plegaria. Se preguntaba si ella lo había perdonado, si había encontrado paz. Tal vez se casó, tal vez tuvo hijos, tal vez lo borró por completo. Pero había algo que no podía ignorar. En algún lugar del mundo, ella seguía respirando, y eso bastaba para recordarle que aún existía algo más fuerte que el arrepentimiento. Una tarde, mientras ordenaba documentos en su oficina, encontró una vieja fotografía. Estaban los dos, jóvenes, sonriendo frente a un amanecer. Ella apoyaba la cabeza en su hombro, y él la miraba como quien mira el futuro. La foto estaba arrugada, casi rota, como su historia. La sostuvo entre los dedos y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al dolor verdadero. No ese dolor que se esconde, sino el que purifica, el que obliga a aceptar lo perdido. Guardó la foto en su bolsillo y salió de la casa. Caminó sin rumbo, sin chofer, sin seguridad, sin el peso del apellido. Solo un hombre buscando aire. Llegó al viejo barrio donde alguna vez vivieron juntos. Todo había cambiado. Los edificios eran nuevos, las calles más frías, las tiendas diferentes. Pero había un rincón que seguía igual. El café donde solían reunirse los domingos. Entró, pidió una taza y se sentó junto a la ventana. El aroma del café le trajo recuerdos tan vivos que casi creyó verla entrar. En ese momento comprendió algo que nunca había querido admitir. No la había perdido el destino, la perdió él. No fuese el tiempo, ni la ambición, ni el dinero. Fue su propia ceguera. El amor no lo abandona a uno abandona al amor. Desde ese día su rutina cambió. Dejó de asistir a fiestas, redujo sus compromisos, se alejó del ruido. Pasaba horas en silencio, escribiendo notas que nunca enviaría, palabras que jamás pronunciaría. Era su manera de hablarle sin tenerla. Cada frase era una confesión, cada palabra un intento de redención. Y así vivió entre fantasmas y recuerdos hasta que un día el silencio se rompió. Llegó una carta, la letra, inconfundible. No era un sueño, no era una ilusión, era ella. El pasado tocando a su puerta una vez más. El sobre era pequeño, color marfil, sin remitente. En la esquina superior apenas se distinguía un trazo suave de tinta. Una letra que conocía tan bien que con solo verla, el aire se le detuvo en el pecho. La sostuvo entre los dedos, temblando. No era posible. No después de tantos años, no después de todo lo que había destruido. Durante un instante pensó que era una broma, una casualidad, una coincidencia cruel del destino. Pero al abrirla, el perfume inconfundible que escapó del papel lo golpeó como un recuerdo vivo. La carta era breve. Solo una línea, escrita con calma, como si cada palabra hubiera esperado el momento justo para ser pronunciada. Necesito verte. Una última vez. Nada más. Sin firma, sin explicación, sin rencor. Solo esa frase, simple y mortal, como una sentencia. Se quedó mirándola durante minutos, tratando de entender lo que sentía. No era miedo ni esperanza ni culpa. Era algo más profundo. Una mezcla de nostalgia y ansiedad. La certeza de que su pasado acababa de regresar por algo que aún no estaba terminado. Dejó la carta sobre la mesa y caminó por la habitación como un hombre perdido.
Las paredes parecían cerrarse sobre él. En cada objeto encontraba rastros de su vida vacía, trofeos, relojes de oro, fotos de eventos donde sonreía sin alma. Nada tenía sentido. Todo su imperio, toda su fortuna, todo lo que había construido, de pronto parecía insignificante frente a una sola frase escrita con esa caligrafía temblorosa. Esa noche no durmió. Se sentó junto a la ventana, observando la lluvia golpear los vidrios como si el tiempo quisiera borrar lo que el pasado intentaba revivir. No sabía qué haría si la veía. ¿Qué se dice después de tantos años de silencio? ¿Cómo se enfrenta el amor cuando regresa vestido de despedida? Los días siguientes transcurrieron lentos, cargados de recuerdos. No podía concentrarse en nada. En las reuniones apenas escuchaba las voces. En las comidas el sabor se le volvía ceniza. Había pasado años construyendo un muro entre él y su pasado, y con una sola carta, ella lo había derrumbado. Empezó a preguntarse por qué había regresado. ¿Querría venganza? ¿Querría cerrar el ciclo que él dejó abierto? ¿O tal vez aún lo amaba? La idea lo atormentaba. Recordó su mirada antes de irse. No había odio en ella, solo decepción. Tal vez su regreso no era un castigo, sino una prueba. Una tarde tomó el coche y condujo sin rumbo. Llegó al viejo parque donde solían caminar de la mano, donde él le prometió que algún día volverían allí, pero con un futuro más grande. Se detuvo frente al banco donde la besó por primera vez. La pintura estaba desgastada, las flores distintas, pero el recuerdo intacto. Cerró los ojos y la vio, tal como era entonces, risueña, sincera, sin miedo a amarlo. Por un momento sintió que el tiempo se doblaba sobre sí mismo, que podía tocar ese instante con solo extender la mano. Pero cuando abrió los ojos, solo quedaba el vacío. Regresó a casa con la carta en el bolsillo, arrugada de tanto sostenerla. La colocó sobre el escritorio, bajo una lámpara encendida, y la observó durante horas. No podía decidir si debía responder. No sabía si su presencia sería bienvenida o si su ausencia sería su última oportunidad de dignidad. Pero al final, comprendió que algunos encuentros no se eligen, se enfrentan. El amanecer lo encontró de pie, mirando su reflejo en el espejo. En su rostro vio el cansancio de los años, pero también la misma expresión que tenía el día que la perdió. Ese era el castigo. No haber cambiado, solo envejecido. Se vistió con un traje oscuro, sin corbata, y guardó la carta en el bolsillo interior, cerca del corazón, como si fuera un recordatorio de que el amor, incluso roto, seguía latiendo en algún rincón de su alma. Cuando el auto se detuvo frente a la dirección escrita en el sobre, dudó antes de bajar. Era una casa sencilla, con un jardín pequeño, flores marchitas y una luz cálida que salía por la ventana. No se parecía en nada a su mundo de mármol y cristal. Sin embargo, al verla allí, de pie en la puerta, comprendió que ese lugar era más real que todo lo que él había construido. Ella estaba igual y distinta. El tiempo le había robado la juventud, pero le había dado algo más poderoso: serenidad. Ya no había dolor en su mirada, solo una calma profunda, la de quien ha aprendido a vivir con sus heridas sin esconderlas. En sus manos sostenía una pequeña caja de terciopelo azul. Por un segundo, el mundo pareció detenerse. Ninguno habló. Ella levantó la vista y lo miró como si nunca se hubieran ido, como si el tiempo no existiera. Él sintió que el aire se volvía pesado, como si cada respiración fuera un recuerdo. Y entonces, sin palabras, supo por qué lo había llamado. No venía a reclamar nada. Venía a devolver algo. El anillo. Aquel símbolo que él creyó eterno regresaba ahora a sus manos, no como promesa, sino como punto final. En ese instante, el millonario entendió lo que el dinero nunca le enseñó: que hay cosas que se pierden para siempre, aunque vuelvan a tocar tu puerta. Y con ese gesto, sin necesidad de hablar, el pasado se cerró como una puerta que nadie más debía abrir. El cielo estaba gris, como si el mundo entero se preparara para presenciar algo que debía ocurrir en silencio. Frente a la mansión, el coche negro se detuvo y el millonario bajó despacio, con el peso de los años marcándole los hombros. Cada paso hacia la puerta era una batalla contra sí mismo. Había imaginado este encuentro miles de veces, pero ahora que estaba frente a ella, todo pensamiento se disolvía en un vacío absoluto. Ella lo esperaba al otro lado, de pie, serena, con esa calma que solo da el tiempo y el dolor que ya no hiere. No llevaba joyas, ni maquillaje, ni el brillo artificial que tanto había amado en otras mujeres. En su rostro solo había verdad,
Una verdad sencilla que lo desarmó en el primer segundo. En sus manos la pequeña caja de terciopelo azul, la misma. Aquella que guardaba el anillo que él mismo colocó en su dedo cuando aún creía que la eternidad podía comprarse con promesas. Cuando la puerta se abrió, el sonido fue tan leve que apenas lo escucharon. Se miraron como si el tiempo hubiera retrocedido, como si todos los años que los separaron se redujeran a un solo instante suspendido en el aire. Ninguno habló. Las palabras, comprendieron, no tendrían fuerza suficiente para contener lo que se estaba rompiendo dentro de ellos. Ella dio un paso hacia él. Su respiración era tranquila, sus ojos firmes. Extendió la mano y le mostró la caja, abierta. Dentro, el anillo brillaba con un resplandor que parecía ajeno al mundo. El mismo brillo de la primera vez, aunque ahora era un símbolo diferente. Ya no representaba amor ni promesas, sino el peso de lo que no se cumplió, de lo que el tiempo se encargó de borrar. Él observó el anillo sin moverse. Podía ver en su superficie el reflejo de su propio rostro, envejecido, cansado, vacío. Y en ese reflejo, por primera vez, se vio con claridad. El hombre que alguna vez fue, el que soñó con protegerla y el que la perdió sin luchar. Sintió un nudo en la garganta, pero no pronunció palabra. Cualquier intento de justificar su pasado sonaría pequeño frente a la pureza de aquel gesto. Ella cerró la caja con cuidado, como si temiera romper algo que aún respiraba entre ellos. Le entregó el pequeño objeto con ambas manos, y al hacerlo, sus dedos rozaron los de él. Fue apenas un segundo, pero bastó para que todos los recuerdos que habían intentado olvidar volvieran. Los días de risas compartidas, las noches de complicidad, los silencios cómplices que se convirtieron en muros. Todo volvió, y con ello, el vacío que los separó. Él tomó la caja. No sabía qué hacer con ella. Era ligera, pero pesaba más que cualquier fortuna que hubiera acumulado. No era solo un anillo, era la memoria material de lo que había destruido. Cuando levantó la mirada, ella ya lo observaba con una ternura que lo desarmó. No había odio, ni resentimiento, ni orgullo. Solo una especie de compasión silenciosa, la de quien entiende que algunos amores no fracasan, simplemente terminan. Durante unos segundos el mundo se quedó quieto. El reloj del vestíbulo marcó la hora exacta en que el pasado volvió a tocar la puerta. Él rompió el silencio con un suspiro profundo, no de alivio, sino de aceptación. Su voz no salió, no podía hablar. El aire se llenó de un silencio espeso, el mismo que acompaña las despedidas verdaderas. Ella bajó la mirada y dio un paso atrás. En sus ojos había lágrimas que no caían, porque ya no quedaban lágrimas que derramar. No era tristeza lo que la invadía, sino liberación. Había llevado ese anillo por años, no como joya, sino como carga. Representaba lo que fue y lo que nunca volvió a ser. Entregárselo era más que un acto simbólico. Era su manera de devolverle la promesa que no supo cumplir. Él, en cambio, sintió como algo dentro de sí se quebraba. No era solo la pérdida de ella, sino la comprensión de que su amor había sobrevivido incluso a su peor versión. Aquel anillo había viajado más lejos que cualquier palabra suya. Había acompañado sus días de culpa, sus noches de soledad, sus intentos de olvido. Ahora regresaba intacto como una verdad que el tiempo no pudo corromper. La lluvia comenzó a caer otra vez golpeando suavemente los ventanales. Ella se giró dispuesta a marcharse. Él quiso detenerla, pero algo lo hizo quedarse quieto. Sabía que no debía hacerlo. Ese adiós era necesario, no para castigar, sino para cerrar. En su corazón entendió que detenerla sería egoísmo y que amar, a veces, también significa dejar ir. Cuando ella salió, el aire cambió. La casa, por un instante, pareció respirar diferente. En su mano la caja pesaba menos. La abrió una vez más, miró el anillo y por primera vez sonrió. No de felicidad, sino de gratitud. Comprendió que aquel objeto no era un final, sino una lección. El amor no siempre termina en brazos cruzados ni en promesas cumplidas. A veces termina así, con un anillo devuelto, una mirada que perdona y dos almas que, habiendo compartido tanto, por fin se sueltan. Esa noche el millonario dejó la caja sobre la mesa del salón. La luz tenue del candelabro iluminaba el metal brillante. Se quedó mirándolo por largo rato, recordando el día en que creyó que nada podía destruir ese amor. Y en un susurro casi imperceptible murmuró para sí: quizás, después de todo, ella nunca me perteneció. Tal vez solo vino para enseñarme lo que era amar de verdad. El silencio que quedó después de su partida no fue vacío. Fue presencia. Una presencia que dolía más que su ausencia.
La casa seguía igual, pero todo parecía distinto. Las luces, los muebles, el aire. Cada rincón tenía algo de ella, una sombra invisible que se resistía a desaparecer. Él caminaba lentamente por los pasillos como un hombre que había sobrevivido a su propia historia. La caja seguía sobre la mesa, abierta, con el anillo brillando bajo la luz suave. Era el último testigo de una promesa incumplida, un recordatorio constante de lo que el orgullo le había arrebatado. Pasaron los días y con ellos vino el silencio, ese tipo de silencio que se instala no para acompañar, sino para confrontar. Comenzó a pensar en todo lo que nunca dijo, en las palabras que guardó cuando debió haberlas pronunciado, en las veces que eligió callar por miedo a parecer débil, cuando lo único que ella pedía era sinceridad. El amor, entendió demasiado tarde, no se destruye con gritos, sino con las cosas que se callan. Recordó la última vez que la vio antes de su partida, años atrás. Ella lo observó con la mirada triste de quien ama a alguien que ya no está presente. En aquel momento él pensó que el amor era una certeza, que siempre habría tiempo para reparar lo roto. No comprendía que el tiempo, una vez perdido, no se recupera, y que los corazones no esperan eternamente. Ahora esa mirada lo perseguía cada vez que cerraba los ojos. Comenzó a leer una y otra vez la carta que había recibido. La letra de ella, suave, firme, exacta. Necesito verte. Una última vez. Esa frase resonaba en su mente como un eco sin final. ¿Por qué lo había llamado? ¿Para devolver el anillo o para darle la oportunidad de decir lo que nunca se dijo? Tal vez ambas cosas. Tal vez ella solo necesitaba liberarse del peso del pasado, pero al mismo tiempo, algo dentro de él sabía que aquella visita no era solo para cerrar, sino también para dejar una verdad suspendida entre ellos. Una tarde, mientras observaba la caja desde la distancia, recordó un detalle. El día en que le dio el anillo, ella había dicho algo que nunca entendió por completo. El amor no se mide por lo que prometes, sino por lo que sostienes cuando todo se vuelve difícil. En aquel entonces él había sonreído sin comprender. Ahora cada palabra le pesaba como una confesión, porque cuando llegaron las dificultades no sostuvo nada. Se sostuvo a sí mismo, su orgullo, su éxito, pero no a ella. Esa noche el insomnio lo acompañó. Caminó hasta el estudio, encendió una lámpara y se sentó frente a una hoja en blanco. Por primera vez en años decidió escribir, no por obligación, sino por necesidad. La pluma tembló entre sus dedos. Las palabras comenzaron a fluir y con ellas las emociones que había sepultado por tanto tiempo. Perdóname por no saber verte cuando más me necesitabas, por creer que amarte era darte todo, menos mi tiempo, por confundir el silencio con la calma, por hacerte sentir invisible cuando eras lo único real que tenía. Si hoy devolviste el anillo, no es porque dejaste de amarme, es porque entendiste algo que yo tardé demasiado en comprender, que el amor no se trata de quedarse, sino de dejar ir con dignidad lo que el otro no supo cuidar. Cuando terminó, se quedó mirando las líneas con los ojos húmedos. No lloraba de tristeza, sino de rendición. Aquellas palabras eran lo que nunca dijo, lo que debió haber dicho cuando aún la tenía frente a él. Pero el tiempo, cruel y sabio, había decidido que las cosas debían suceder así. Tomó la carta y la dobló con cuidado. La colocó dentro de la misma caja donde descansaba el anillo. La cerró lentamente y la guardó en el cajón del escritorio, no para enviarla, sino para conservarla como un testimonio de su redención. A veces pensó, las cartas que nunca se envían son las más sinceras. Durante los días que siguieron, la vida continuó con su ritmo habitual, pero algo en él había cambiado. Ya no era el hombre que buscaba llenar el vacío con poder o lujo. Había aprendido a convivir con su propio silencio, a escuchar el eco de las palabras no dichas y entender que el perdón no siempre llega desde fuera. A veces es uno mismo quien debe concedérselo. Una mañana al despertar encontró el anillo sobre su mesa. No recordaba haberlo sacado de la caja. El sol entraba por la ventana y el metal reflejaba la luz con una suavidad casi humana. Lo tomó entre los dedos y lo observó por última vez. En ese brillo reconoció su pasado, pero también la paz que ella le había dejado. Quizás ella nunca quiso castigarle. Quizás solo quería enseñarle que el amor verdadero no se destruye con la distancia, sino que se transforma. Porque el amor, incluso cuando termina, deja huellas que ninguna soledad puede borrar. El millonario cerró los ojos y respiró hondo. Ya no sentía culpa, sino gratitud. A veces pensó, la vida te quita lo que amas no para castigarte, sino para recordarte quién eras antes de perderte. Y en ese pensamiento supo que, aunque no volvería a verla, una parte de ella viviría para siempre en el silencio de las cosas que nunca dijo. El tiempo siguió su curso.
como un río que no pregunta a dónde va ni qué deja atrás. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y aunque la vida parecía continuar, dentro de él nada volvió a ser igual. El millonario ya no era el mismo hombre, no por decisión sino por consecuencia. A veces el dolor no destruye, solo transforma silenciosamente, y cuando lo hace, deja cicatrices que se convierten en memoria. Había aprendido a convivir con la soledad, pero no con el vacío. La soledad era compañía. El vacío, en cambio, era ausencia pura. Había dejado de buscarla en los rostros de otras mujeres. Había dejado de recorrer lugares con la esperanza de verla aparecer. Sin embargo, en los momentos más tranquilos, cuando el mundo se detenía por un instante, sentía su presencia. No como una figura, sino como una sensación. Una calma triste que le recordaba que por un breve momento en su vida supo amar de verdad. La mansión, antes llena de ruido y movimiento, se volvió un santuario silencioso. Ya no se escuchaban risas ni conversaciones, solo el eco de pasos que subían y bajaban las escaleras. En su despacho, el anillo descansaba sobre la caja de terciopelo, junto a la carta que nunca envió. Se había convertido en parte de la decoración, pero en realidad era el corazón invisible de la casa. Un recordatorio constante de lo que el tiempo no puede devolver. A veces se sentaba frente a la chimenea con una copa de vino, y el fuego iluminaba los retratos colgados en las paredes. En ellos había rostros que no le decían nada. Asociados, socios, amigos, figuras del pasado. Pero ninguna de esas miradas tenía el brillo que un día vio en los ojos de ella. El brillo de quien no busca nada, de quien ama sin medida, sin cálculo. Recordarlo lo hacía sonreír, pero también dolía, porque ese brillo era la luz que su vida había perdido para siempre. La gente seguía admirándolo, hablaba de su éxito, de su influencia, de su fortuna. Nadie sabía que detrás de la fachada impecable se escondía un hombre que ya no necesitaba admiración. Había alcanzado todo lo que el mundo aplaude, pero había perdido lo que solo el corazón valora. Descubrió que el amor no es algo que se gana, sino algo que se cuida, y que el descuido mata más que la traición. Una tarde, mientras revisaba unos antiguos documentos, encontró algo que lo detuvo. Era una vieja servilleta, amarillenta por el tiempo, con una frase escrita en la letra de ella. Lo único eterno es lo que se siente de verdad. Recordó ese momento con nitidez. Estaban en un café modesto, compartiendo risas y planes sin saber que el futuro sería su enemigo. Ella había escrito esa frase y se la entregó sonriendo. Él la guardó sin pensar que algún día sería lo único que le quedaría de ella. Sostuvo la servilleta con cuidado, como si fuera un objeto frágil. La colocó dentro del mismo cajón donde estaba la caja y la carta. Todo lo que quedaba de ellos cabía en ese pequeño espacio. Un anillo, una carta no enviada y una frase escrita en un trozo de papel. Y sin embargo, esas tres cosas contenían una vida entera. Comenzó a salir menos. Sus días se volvieron más simples, más lentos. En la mañana caminaba por los jardines y observaba cómo las flores crecían sin ruido, cómo la lluvia las tocaba sin dañarlas. En esos momentos comprendía que el amor se parece mucho a eso, a algo que no hace ruido pero que deja huella en todo lo que toca. Los empleados notaban su cambio. Ya no daba órdenes con la misma dureza. Ya no exigía perfección. Se había vuelto más callado, más humano. Había una suavidad en su voz que antes no existía, como si el amor que perdió le hubiera enseñado a mirar el mundo con otros ojos. Algunos pensaban que estaba enfermo. Otros decían que se había vuelto sabio. Pero solo él sabía la verdad. Había aprendido a amar demasiado tarde. Cada año, en la misma fecha en que ella se fue, encendía una vela frente a la caja. No era un ritual, sino un gesto, una manera de decirle al destino que no la había olvidado. A veces se quedaba despierto hasta el amanecer, observando la llama moverse lentamente, como si respirara. Y en ese silencio sentía que ella estaba allí, acompañándolo, invisible pero presente. Una noche, mientras el viento soplaba fuerte y las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pensó en escribir una última carta, no para ella, sino para sí mismo. Quería dejar algo escrito antes de que el tiempo lo alcanzara. Tomó el papel y escribió: «Lo que queda de nosotros no es el dolor ni el arrepentimiento, sino la memoria de haber amado sin medida. No me arrepiento de haberte conocido, aunque perderte haya sido mi castigo. Si el amor fue mi culpa, también fue mi redención». Dejó la carta sobre la mesa junto al anillo. Por primera vez en mucho tiempo durmió tranquilo. Soñó con ella, pero no como antes. Ya no la veía alejándose ni llorando.
Esta vez la vio sonriendo con el anillo en la mano, caminando hacia la luz del amanecer. Cuando despertó, el sol entraba por las cortinas y llenaba la habitación de un brillo cálido. Se levantó despacio y observó el anillo una vez más. Ya no sentía dolor, solo paz, porque entendió que el amor verdadero nunca se pierde, simplemente cambia de forma. Y aunque ella ya no estaba, su amor seguía vivo, respirando en las cosas simples, en los silencios, en lo que quedó de ellos. Los años siguieron cayendo sobre él como hojas de otoño, una a una, silenciosas, inevitables. El millonario ya no era el mismo hombre que un día creyó dominar el destino. Sus manos, antes firmes, ahora temblaban levemente al sostener una taza de café. Sus ojos, que alguna vez miraron con arrogancia, tenían ahora la calma de quien ha visto demasiado. El poder, el lujo, la influencia. Todo había perdido sentido. Había aprendido que el dinero podía comprar compañía, pero nunca presencia. Podía comprar sonrisas, pero no ternura. Lo único que no podía pagar era tiempo, y el suyo comenzaba a acabarse. Vivía rodeado de recuerdos. No había fotos de ella, pero todo lo que lo rodeaba la contenía. La música que alguna vez bailaron, el aroma de la madera mojada después de la lluvia, el perfume suave que aún parecía flotar en los pasillos. Había aprendido a convivir con su ausencia como quien convive con una vieja herida que ya no sangra, pero tampoco deja de doler. Cada mañana salía a caminar por el jardín de su casa. Lo hacía despacio, observando las flores que él mismo mandó plantar en el lugar donde alguna vez ella se despidió. Eran lilas, sus favoritas. Florecían en primavera y morían en silencio cuando llegaba el frío. Cada pétalo que caía le recordaba lo fugaz que había sido su amor, pero también lo hermoso que había sido tenerlo. Aprendió que no todo lo bello está destinado a durar. Una tarde, mientras caminaba entre las flores, una idea lo invadió. Era una sensación conocida, un impulso que no podía ignorar. Se detuvo frente a una de las fuentes del jardín, miró el reflejo del agua y vio algo en su propio rostro que no había visto en años. Esperanza. Tal vez no en volver a verla, sino en encontrar la paz que ella representaba. No podía cambiar el pasado, pero sí podía honrarlo. Esa noche abrió un viejo cajón del escritorio y sacó la caja de terciopelo. La sostuvo entre las manos como si fuera un corazón que aún latía. Dentro, el anillo brillaba con la misma intensidad que el primer día. El metal reflejaba la luz de la lámpara y proyectaba pequeños destellos sobre las paredes, como si el pasado intentara comunicarse con él. Junto al anillo estaba la carta que había escrito y nunca envió. La leyó una vez más, en silencio, y comprendió que era hora de dejarla ir, de cerrar definitivamente el círculo. Al día siguiente salió temprano, sin avisar a nadie. Nadie supo a dónde iba. Condujo durante horas hasta llegar a un pequeño pueblo al borde del mar. Era un lugar tranquilo, casi olvidado, donde el viento olía a sal y las olas rompían con la dulzura de quien ya no tiene prisa. Caminó hasta el viejo cementerio junto a la costa. No había buscado ese lugar al azar. Era el mismo donde, muchos años atrás, habían prometido ser enterrados juntos, aunque nunca lo dijeron en voz alta. Se detuvo frente a una tumba sin nombre cubierta de flores silvestres. No sabía si era suya o si simplemente el destino había querido que esa tumba lo encontrara. Se inclinó lentamente y dejó la caja sobre la piedra. La abrió una última vez. El anillo brilló bajo el sol, como si reconociera su destino. Durante unos segundos el mundo pareció detenerse. El viento dejó de soplar, el mar se calmó y el sonido de su respiración fue lo único que quedó. Cerró los ojos y susurró con voz baja. Ya es hora. No de olvidar, sino de soltar. No de borrar, sino de agradecer. En su mente pasaron imágenes fugaces. Su risa, su mirada, el primer beso, el último adiós. Todo en un solo instante. Una lágrima solitaria rodó por su rostro, no de tristeza, sino de alivio. Por fin entendía que ella no se había ido del todo, que el amor que compartieron no había terminado con su historia, que de alguna forma seguía viva en cada decisión que él tomó después, en cada gesto de bondad que logró rescatar de su frialdad. Cuando se levantó, el viento volvió a soplar, suave, casi como una caricia. Sonrió levemente. Por primera vez en muchos años no sintió culpa. Sintió gratitud. El anillo se quedó allí, descansando en su lugar, entre flores y piedra, como un secreto sellado entre dos almas que el tiempo separó, pero que la memoria mantuvo unidas. Regresó al coche con pasos lentos. El sol se escondía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y púrpuras. Mientras conducía de vuelta pensó en cuántas veces la había esperado. Esperó su regreso, su perdón,
una señal, pero ahora comprendía que en el fondo ella siempre había estado allí, no en cuerpo, sino en todo lo que había aprendido gracias a ella. Esa noche, al llegar a su casa, encendió una vela en el escritorio y observó cómo la llama danzaba con suavidad. En la pared, el reflejo del fuego parecía dibujar su silueta. «Gracias», murmuró, no a ella ni al destino, sino a la vida misma por haberle permitido sentir algo tan profundo, aunque lo hubiera perdido. Se recostó en su sillón mirando hacia el jardín donde las lilas se mecían bajo la brisa. Cerró los ojos y por un instante creyó escuchar su voz, suave, cercana, diciéndole que ya podía descansar. Sonrió, no de tristeza, sino con la serenidad de quien después de tanto esperar al fin se encuentra. El hombre que alguna vez fue un millonario ahora solo era un alma en paz. Un hombre que había amado, perdido, aprendido y esperado hasta el final. La última etapa de su vida llegó sin anuncios. No hubo enfermedades repentinas ni tragedias visibles, solo un cansancio suave, casi amable, como si el cuerpo entendiera que el alma había terminado su trabajo. El millonario ya no asistía a reuniones, ni respondía a llamadas, ni abría invitaciones. Había aprendido a disfrutar del silencio y de las pequeñas cosas que antes no veía. El sonido del viento atravesando los árboles, el canto de un pájaro solitario al amanecer, el roce del sol sobre su piel envejecida. Cada día comenzaba igual. Despertaba antes del alba, servía una taza de café negro y se sentaba frente a la ventana a observar cómo la luz tocaba las flores del jardín. Las lilas, aquellas que había plantado en su honor, seguían creciendo con fuerza, floreciendo año tras año sin pedir nada a cambio. A veces se preguntaba si ella también habría encontrado la paz. No sabía si seguía viva, si había formado otra vida, si lo había olvidado. Pero había algo en su interior que le decía que dondequiera que estuviera, ella también había cerrado su propio círculo. La caja de terciopelo ya no estaba. El anillo había quedado en aquel cementerio junto al mar, y desde ese día su casa pareció más ligera, como si al soltarlo hubiera liberado una parte de su alma que llevaba años encerrada. Aún así, sobre su escritorio quedaba la carta no enviada, doblada con precisión, como si esperara su momento. No para ser leída, sino para permanecer, testigo de una historia que no necesitaba público, porque había sido escrita en el corazón. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas cubrían los caminos del jardín, decidió salir a caminar una vez más. El aire estaba frío pero agradable. Caminó con paso lento, disfrutando del sonido del suelo bajo sus pies, el crujir suave de las hojas secas. Se detuvo frente a las flores y respiró hondo. El perfume de las lilas era más intenso que nunca. Cerró los ojos y por un segundo el viento sopló de una forma distinta. Sintió una presencia, no física sino emocional, como si alguien se acercara y lo tomara de la mano. Sonrió. No necesitaba ver para saber quién era. «Ya puedes descansar», escuchó en su mente con esa voz suave que tanto había amado. No era un pensamiento ni un recuerdo. Era ella. O quizás era solo su alma hablándole con el tono de quien más la marcó. En ese instante comprendió que el amor, cuando es verdadero, nunca muere. Se transforma. Cambia de lugar, pero no desaparece. Vive en la memoria, en los gestos, en los silencios, en los espacios donde una vez hubo vida compartida. Esa noche la luna brillaba más de lo habitual. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían mirarlo con ternura. Encendió una vela sobre el escritorio, como solía hacer cada año. Pero esta vez algo era diferente. No lo hacía por nostalgia, sino por gratitud. Observó la llama y sintió una paz profunda, una quietud interior que nunca había conocido. Se reclinó en su sillón favorito, el mismo en el que escribió aquella carta, y cerró los ojos. Las horas pasaron despacio. La casa permaneció en silencio, solo interrumpida por el tic-tac del viejo reloj del pasillo. Afuera, el viento continuaba soplando entre los árboles y el perfume de las lilas se colaba por las ventanas abiertas. El amanecer llegó sin ruido. Los primeros rayos del sol iluminaron la habitación y bañaron su rostro con una luz dorada. El millonario estaba sentado inmóvil, con una expresión serena. En sus labios una ligera sonrisa. No había dolor ni angustia, solo descanso. El personal de la casa lo encontró así, en paz, como si simplemente se hubiera quedado dormido. Junto a él, sobre la mesa, había una nota escrita con su letra. El amor no termina cuando uno se va. Termina cuando el otro deja de sentirlo. Y yo nunca dejé de sentirlo,
La noticia de su muerte llenó los periódicos, no por tragedia, sino por la historia que dejó detrás. Nadie conocía los detalles, pero todos coincidían en que había algo en su mirada que, incluso en la muerte, transmitía calma. En el funeral, pocas personas asistieron. No hubo discursos ni cámaras, solo una ceremonia sencilla bajo el mismo árbol donde él solía sentarse cada mañana. Sobre su ataúd, alguien, nadie supo quién, dejó una sola flor de lila. Años después, la casa fue vendida. El nuevo propietario, al explorar el estudio, encontró la carta. La abrió por curiosidad y la leyó en silencio. No había nombres, solo emociones. Decía: amar es aprender a perder sin odio, es recordar sin dolor. Es aceptar que algunas historias no terminan con un adiós, sino con un silencio que perdura. El hombre cerró la carta y, sin saber por qué, sintió un nudo en la garganta. La volvió a guardar en el cajón exactamente donde la había encontrado, porque entendió que algunas historias no pertenecen a quienes las leen, sino a quienes las vivieron. Esa noche la brisa volvió a recorrer los jardines. Las lilas se mecieron suavemente bajo la luna y entre el murmullo del viento se escuchó una voz lejana, casi imperceptible, que decía: hay amores que no regresan para quedarse, sino para enseñarte a dejar ir. Y así el círculo se cerró. El amor que nació de una promesa rota encontró su descanso en la eternidad del perdón. El millonario que lo tuvo todo descubrió al final que lo más valioso no se compra ni se posee. Se siente, se pierde, y si es verdadero, nunca se olvida. Y así terminó la historia del hombre que lo tuvo todo, menos el amor que realmente importaba. El millonario que creyó que el poder podía protegerlo del vacío terminó descubriendo que el tiempo no perdona y que hay promesas que, aunque se rompan, siguen latiendo en el silencio. Porque hay amores que no regresan para quedarse, regresan para enseñarte a soltar, para recordarte que el verdadero amor no siempre busca un final feliz, sino un cierre en paz. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Voces de la Verdad, donde cada historia nos recuerda que detrás del orgullo, la distancia y las despedidas, siempre existe un amor que deja huellas, incluso cuando el corazón decide dejarlo ir.